En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo tercero, el sacramento de la Eucaristía. Estamos en el tercer apartado donde el Catecismo ha dedicado 12 números al estudio del tema que tiene como título la Eucaristía en la economía de la salvación. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1341 al 1343 con el tema Haced esto en memoria mía. Número 1341 del Catecismo dice: el mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Número precioso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, y recordemos que Jesús, en la misma institución de la Eucaristía, nos insiste en la necesidad de prolongar ese gesto. Haced esto en memoria mía. Son unas palabras fundamentales. Las palabras de la consagración han incluido no únicamente lo que allí hizo Jesús, sino también el mandato de que se prolongara. No únicamente se estaba poniendo el fundamento del sacramento de la Eucaristía y también el del sacerdocio ese mismo día, sino que además se prolongaba por medio de ese sacerdocio al escuchar: haced esto en memoria mía. Implícitamente con estas palabras se está instituyendo el sacramento del orden sacerdotal. Dice este número del Catecismo: requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo. Ya hemos explicado en catequesis anteriores la diferencia entre memoria y memorial. Ahora estamos hablando del memorial. Para que exista Eucaristía, es del todo necesario que haya un sucesor de los apóstoles que presida esa Eucaristía. Sin uno de ellos no hay Eucaristía. Obispo o un sacerdote ordenado por un obispo. Y esto es muy importante, queridos amigos, porque en ciertas teologías por ahí, hay una forma de ver las cosas quizás desde una visión muy protestante, se ha ido infiltrando dentro de la Iglesia Católica y a veces este pensamiento nos presenta la Eucaristía como si fuera la oración del pueblo. Y naturalmente sí, es la oración del pueblo, pero está presidida por uno de los sucesores de los apóstoles. El pueblo está ahí, sí, pero el presidente de esa asamblea reunida es el sucesor de los apóstoles, el obispo o un sacerdote ordenado por un obispo, porque Cristo es el que preside como cabeza a esa asamblea que se reúne para celebrar ese santo misterio.
Nosotros no podemos admitir en nuestra fe católica esa estructura sacramental en la que nosotros renunciamos o desistimos a la sucesión apostólica, ¿no? No obispos, no sacerdotes, no. Nosotros no podemos admitir eso en la Iglesia Católica. Esa especie de iglesia que quieren promover algunos grupos como una especie de tipo de asamblea, eso no es católico. Incluso en estos días, uno de estos dictadores por ahí de uno de estos países estaba dando un discurso ridículo, hablando un dictador de la iglesia, y decía que cómo era posible que no fuera el pueblo el que eligiera votando a sus obispos, que por qué tenía que ser el papa y no el pueblo, que por qué el pueblo no era el que elegía sus sacerdotes, que por qué se lo tenían que mandar, que tenía que ser el pueblo. Ese tipo no tiene ni idea de lo que está hablando. Si no tiene ni idea de hablar de política, menos tiene idea de hablar de religión. Pero ¿qué vamos a hacer con todos esos sabelotodos? Nosotros los católicos no renunciamos a nuestro ser católico, que está completamente unido a la sucesión apostólica y por ella a cada uno de los apóstoles de Jesucristo. Porque nuestra asamblea está presidida por Cristo cabeza. Esto es importantísimo. La cabeza de la iglesia es Cristo, no es el pueblo. Por ejemplo, cuando por la escasez de sacerdotes, en algunos lugares se celebra los domingos una liturgia de la palabra, animada quizás por un diácono, por una religiosa o por un catequista, por un seglar. Se proclama la palabra, se da una catequesis y al final se distribuye la comunión, pero esa comunión es una comunión que ha sido ya consagrada por un sacerdote. No es ni el diácono, ni la religiosa, ni el seglar el que ha consagrado el cuerpo de Jesús. Se lo han enviado, quizás de otra parroquia vecina donde han tenido la oportunidad de celebrar la Eucaristía y han consagrado ese cuerpo de Jesucristo para llevarlo a otra comunidad para ser distribuido en una liturgia de la palabra. Pero cuando se celebra este tipo de celebraciones, hay que tener muchísimo cuidado de no decir, hemos tenido una misa celebrada por un diácono, o por una monja, o por un laico. No, porque eso no fue una misa. Y tenemos que poner mucho cuidado de que eso no haga carrera en nuestro vocabulario, porque entonces nos empezamos a confundir. La Santa Misa es el sacrificio de Cristo, y esto solamente es posible a tenor de esas palabras: haced esto en memoria mía. Y eso se lo dijo exclusivamente Jesús a sus apóstoles. Y de ellos hasta nuestros días por medio de sus sucesores. Y no más. Yo sé que hay muchos laicos que les gustaría celebrar la misa, pero no se puede. Hay muchos, yo me imagino. Cantidad de predicadores por todas partes donde pudieran hacer una misa. Ustedes se imaginarían el caos que sería. Recuerdo en una oportunidad haber escuchado un testimonio de un católico de una iglesia perseguida,
donde habían estado varios años sin sacerdote porque sus sacerdotes habían sido encarcelados. Él me contaba que los domingos se reunía la comunidad a hacer la liturgia de la palabra, como bien podían, ¿eh? Y el signo más bonito que tenían era que encima del altar ellos ponían la casulla, la estola, el alba del sacerdote, como si él estuviera ahí presente, celebrando con ellos la Eucaristía. Y decía que lloraban, suplicándole a Dios para que algún día el Señor les mandara nuevamente un sacerdote para poder celebrar la Eucaristía allí. Años sin sacerdote, sin poder celebrar la Eucaristía. Pero la comunidad no se desanimó. Se juntaban cada domingo a hacer su liturgia de la palabra y a orar para que el Señor les mandara un sacerdote. Había una conciencia grandísima de lo que era la Eucaristía, de que les hacía falta algo indispensable para esa celebración que era su sacerdote. Y ellos tenían el peligro de confundir, y decir, pues no hay un padre, aquí cualquiera de nosotros que lo haga. Y nunca desistieron. Nunca entraron en el error de confundir la Eucaristía con una asamblea del pueblo o cosas parecidas con esta cantidad de nombres en medio de todo este discurso populista del cual estamos siendo víctimas todos. Y es importante, queridos amigos, saber que la Eucaristía es una acción de Jesucristo, precedida por Él en la persona de un sacerdote suyo. Es importante saber que la Eucaristía, para que sea válida, ha de ser celebrada por un sucesor de los apóstoles, obispo o sacerdote, ordenado válidamente por un obispo. Porque si alguien que no es sacerdote, ordenado válidamente, toma el pan y pronuncia las palabras de la consagración, ahí no se produce absolutamente nada. Es lo que pasa en algunas sectas que intentan copiar la celebración de los sacramentos. Yo me acuerdo en alguna oportunidad hace muchos años haber participado en un culto de la iglesia Pare de Sufrir en Atlanta, cuando eso en los años 2005 llegó esa secta aquí a Atlanta, a la comunidad latina, y eso en menos de un mes fundaron 9 iglesias, confundiendo a la gente. Decía que eran sacerdotes, que confesaban, que celebraban la misa, se vestían como clérigos. Bueno, allá me metí. Y consagraban, decían ellos, ¿no? Celebraban la misa. Y ahí no pasaba nada, aunque ellos dijeran. Es más, una vez le pedí a uno de ellos que me confesara y le dio tanta vuelta al asunto que al final no terminó diciéndome que después volviera. Imaginémonos, por ejemplo, queridos amigos, el caso, incluso en la seriedad de la iglesia con esto, un sacerdote que ha sido ordenado válidamente por un obispo. Pero por alguna circunstancia de la vida, este sacerdote deja el sacerdocio y se seculariza. La iglesia lo dispensa del ejercicio ministerial. Pero con esa dispensa, la iglesia le ordena que no siga ejerciendo el sacerdocio a no ser que haya un peligro grave de muerte, un accidente, una catástrofe. En esos casos, un sacerdote, aunque haya sido secularizado, puede administrar los sacramentos porque ese sacerdote fue
válidamente ordenado por un obispo, aunque ahora no esté en el ejercicio de su ministerio sacerdotal. En el caso de que ese sacerdote que ha sido secularizado desobedezca esto que le han pedido de no ejercer el sacerdocio porque él mismo ha pedido que lo secularicen, si ese sacerdote celebrara la Eucaristía en algún lugar, esa Eucaristía que se celebra, tendríamos que decir que es ilícita, pero es válida. Porque ese sacerdote, aunque ya esté secularizado, es sacerdote de Jesucristo para siempre. Nunca podrá dejar de serlo. Tiene impreso en su ser el carácter sacerdotal que no se le borrará nunca. Aunque la Iglesia, cuando le dio la secularización, le haya dispensado del ejercicio del sacerdocio, no le puede borrar el carácter sacerdotal que ha sido impreso en su alma en el momento de la ordenación sacerdotal. Sigue siendo sacerdote. Pero es importante que nosotros sepamos que hay que distinguir en que ese sacerdote que ha sido dispensado de su ministerio sacerdotal, si celebra la Eucaristía, tenemos que saber distinguir entre lo que es válido y lo que es ilícito. Dice también este número del catecismo: el mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga, no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Primera de Corintios 11, 25, 26. Asimismo, también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Se nos está recordando en este texto que la Eucaristía es la proclamación de la muerte y resurrección de Jesús hasta que Él vuelva. Es un sacramento para el camino, para tener presente a Jesucristo mientras que vamos camino hacia el cielo. En el camino a la espera de la parusía, cuando Él vuelva a nosotros. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer en mi vida? Celebrar la Eucaristía hasta que Él vuelva. Después de la consagración del pan y del vino, el sacerdote que preside la celebración eucarística usa algunas fórmulas muy hermosas cuando dice: este es el sacramento de nuestra fe. Y el pueblo a una sola voz responde: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. ¿Qué vamos a hacer hasta que Él vuelva? Celebrar la Eucaristía, anunciar su muerte, proclamar su resurrección a la espera de que vengas. Hay una segunda fórmula que puede utilizar el sacerdote. Dice: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Incluso hay una tercera fórmula que dice: Cristo se entregó por nosotros. Y el pueblo responde: por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Son unas fórmulas preciosas que se utilizan en los diversos tiempos del año litúrgico, después de la consagración. Es este momento de la liturgia
cuando se proclama que la Eucaristía hace presente el misterio de la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él vuelva. Y esto está clarísimo, queridos amigos, de que cuando Él vuelva, cuando tenga lugar la parusía, cuando Cristo lo sea todo en todos, entonces no hará falta recordar el memorial de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque ya estaremos en la eterna presencia del Cristo que lo es todo en todos. Ya no necesitaremos más. Ya estaremos en una eterna Eucaristía. Pero mientras tanto, tenemos que celebrar la Eucaristía aquí. Y esa celebración de la Eucaristía es la que mantiene la lámpara encendida. Como esa lámpara está encendida, entonces nosotros somos las vírgenes sensatas. ¿Sí? Somos las vírgenes sensatas, que tenemos suficiente aceite para que esa lámpara se mantenga encendida hasta que regrese el esposo. Sería bueno que cuando vayamos a celebrar la Santa Misa, cuando vayamos de camino en esa preparación remota o inmediata que hemos hablado ya tantas veces para ir a la misa, que nosotros pensemos, voy a la Santa Misa porque espero que Él vuelva. Voy a la Santa Misa como una virgen sensata. Enciendo mi lámpara y la alimento con el aceite del Espíritu, porque no sé si la noche va a ser larga. No sé a qué horas llegará mi esposo. Y por eso voy a la Santa Misa con mi lámpara, a llenarla, porque estoy a la espera de que Él vuelva. En esa Eucaristía alimento mi esperanza de que Él vuelva. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Algo bellísimo para nuestra celebración. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1342 que dice: desde el comienzo la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la Iglesia de Jerusalén se dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Hechos 2, 42, 46. Precioso. Porque aquí en este texto de Hechos de los Apóstoles nos revela cuál era la vida de la primera comunidad cristiana. Acudían a la enseñanza de los apóstoles. 1. Fieles a la comunión fraterna. 2. Fieles a la fracción del pan. 3. Y fieles a las oraciones. 4 cosas importantísimas de la primera comunidad cristiana: catequesis, comunión, Eucaristía y oración. Es lo mismo que hacemos hoy día. Es increíble. Muchas veces cuando leemos este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, nosotros como que envidiamos aquellos tiempos en los que vivían los primeros cristianos el Evangelio con esa frescura del seguimiento de Jesucristo, pero es que hoy lo hacemos de la misma manera. Fíjense, hoy nuestras comunidades viven con la misma frescura. Es increíble ver los niños cuando van a la Eucaristía, cuando han hecho su comunión, van a recibir a Jesús y ellos van felices. Esto no significa que no tengamos esos problemas con nuestros jovencitos, con nuestros adolescentes que no quieren participar, pero
pero vamos felices. Cuando van los niños a la catequesis, están haciendo lo que las primeras comunidades iban asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Cosa tan hermosa, tan diferente a muchos padres de familia que van a preguntar, ¿y será que mi hijo puede hacer la comunión aquí sin venir a la catequesis? Pues no, no. ¿Y será que esto puede ser unas 2 veces o 3 veces al año? No, dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. ¿Y por qué esta gente se reúne cada semana? Porque acudimos asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, porque acudimos a la comunión, porque acudimos a la fracción del pan, porque acudimos a hacer nuestras oraciones. Fíjese cómo dice el texto, acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Todos los días, la primera comunidad cristiana, en medio de sus persecuciones más profundas. Esto nos ayuda mucho, queridos amigos, a mantener esa frescura. Y entre más nos persigan, más fiel vivimos nuestro cristianismo católico. Entre más nos persigan, así como el obispo de Nicaragua, más fieles somos. Es increíble. Tengo que mencionar ese testimonio. No me voy de mi país, no dejo mi grey sola. No la dejo. Entre más nos persigan, más fieles somos y me quito el sombrero ante este hombre. Y recuerdo las palabras que decían los comunistas cuando intentaron en 1981 matar a San Juan Pablo II y no lo lograron. Hemos hecho de nuestro enemigo un mártir vivo. Eso es lo que ha hecho Ortega del obispo Álvarez. Ha hecho un mártir vivo y eso le va a pesar por siempre, porque entre más nos persigan, más fieles somos. Esto hay que recordarlo. Entre más te persigan en tu casa, entre más se burlen tus amigos de ti, más fieles somos. Porque el cristianismo, cuando ha sido perseguido, es cuando más ha mantenido la tensión espiritual y la frescura del evangelio. No es la primera iglesia la única que persiguieron, también a nosotros hoy. Hebreos 10, 24, 25. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y de las buenas obras, sin abandonar vuestra propia asamblea, como algunos acostumbran hacerlo, antes bien, animándoos tanto más cuanto que veis que se acerca ya el día. Ya existían los que abandonaban las comunidades porque se iban a buscar agua en otros lugares, porque les daba miedo, porque no quería que los persiguieran, porque no quería que los apresaran y los martirizaran, y les llamaban los laicis, aquellos que renegaban de su fe por miedo, por muchas circunstancias. En definitiva, queridos amigos, darnos cuenta que los tiempos, aunque han pasado, son los mismos. Problemas, persecuciones, ellos los vivieron en su momento, nosotros los vivimos en nuestro momento, otros. Pero todos nos esforzamos por no abandonar nuestra fe, por mantener fresco el mensaje de Jesucristo. Este evangelio, estos hechos de los apóstoles,
estos números del catecismo que estamos estudiando, lo que nos están invitando es a vivir y acudir a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraterna, a la fracción del pan, a la vida de oración, sin dejar enfriar la invitación del Señor a no enfriarnos en nuestro deseo de santidad. No porque nos persigan, nos vamos a alejar de este deseo. Porque es muy fácil, para que no me persigan. Y la persona empieza a aflojar un poco y un poco y un poco, a abandonar su fe. Y empieza primero abandonando las liturgias, la asamblea eucarística, la fracción del pan. Después dice que ya no cree en la iglesia. Después dice que cree en algo, pero que ya no sabe qué es. Después dice que ya no sé si creo. Y al final dice que ya no cree. Es como esa escalera que va bajando peldaño a peldaño. Pero todo empieza con una cosa: enfriar el corazón al no participar de la celebración de la Eucaristía. Y de ahí vienen todas las demás. ¿Y qué tenemos que hacer? Volver al amor primero, a la celebración eucarística, como si estuviéramos en el cenáculo con Jesús, con los apóstoles, Jesús ahí en medio, y yo, quizás desde fuera o desde una pequeña ventanita, mirando ese cenáculo y lo que sucedía ahí. Volver al amor primero siempre que me sienta solo. Volver al amor primero siempre que me sienta perseguido, humillado, burlado por los demás. Volver al amor primero siempre. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1343 que dice: era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia, con la misma estructura fundamental. Sigue siendo la Eucaristía el centro de la vida de la Iglesia. Y es impresionante, queridos amigos, caer en cuenta en la fidelidad que ha existido en la Iglesia Católica a esas palabras de Jesús: haced esto en memoria mía. Es que no hay otra institución que sea más fiel a las palabras de Jesús. La Iglesia se ha tomado estas palabras demasiado en serio, porque sabían que ese mandato de Jesús era clave. Y viene muy bien, queridos amigos, recordar nuestras raíces en la transmisión de la Eucaristía. Y no se trata de que creamos en una especie de arqueología religiosa, ¿no? Cuando hablamos de la historia de la Iglesia, sino que nos interesa mucho conocer la tradición, darnos cuenta de nuestras raíces, darnos cuenta de la profundidad y de la fidelidad que ha tenido la Iglesia a estas palabras de Jesús. Hace 4 años conocí en una ciudad de España una basílica visigoda, donde el guía me contó que en ese templo llevaban 1500 años celebrando la Eucaristía ininterrumpidamente. 1500 años ininterrumpidamente en medio de todas las persecuciones que han vivido. Es decir, que esa celebración eucarística es la memoria viva de la tradición más hermosa de la Iglesia. Cuando a nosotros se nos olvida nuestra historia, nos vamos como enfriando.
Nos vamos como enfriando. Y hay veces empiezan los seres humanos a creerse que ellos son luz de sí mismos, que yo lo inventé. Para eso, mire todas las sectas. Yo lo inventé. Esta es mi comunidad. Este es mi grupo. Este es mi. Y nosotros tenemos que estar supremamente orgullosos de la iglesia, de nuestras tradiciones, de nuestras raíces. Fíjense, queridos amigos, cuando los padres presentan a su hijo para el bautismo, uno les puede hacer esta pregunta. ¿Tú eres cristiano? Y ellos van a responder, sí. ¿Tú estás pidiendo el bautismo para tu hijo? Y van a responder, sí. ¿Sabes que eso mismo hizo tu padre y tu abuelo, y tu bisabuelo y tu tatarabuelo, hasta que lleguemos 2000 años atrás con el primero que se bautizó, en una historia de transmisión fiel, ininterrumpida? No saben. ¿Y sabes qué les podemos decir? ¿Cuántos héroes fueron antes de ti? ¿Cuántos héroes fueron tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos en la guerra cristera en México, por ejemplo, para conservar la fe? ¿Cuán héroes fueron los tatarabuelos de tus tatarabuelos en España en los tiempos de la invasión musulmana? ¡Qué valentía de ellos para defender su fe en medio del cuchillo, de la espada! ¿Cuán héroes son tus papás que llegaron a este país migrantes sin conocer a nadie, en medio de un mundo completamente protestante, encontrar una iglesia para bautizarte a ti? En muchas circunstancias, incluso anticatólicas. ¿Qué tan valientes fueron tus papás? ¡Qué orgullo, qué honor, qué ejemplo es pertenecer a esta iglesia de valientes! Y ahora te toca a ti ser valiente como tus ancestros, sentirte orgulloso de lo que hicieron ellos en la persecución musulmana, en la persecución romana, en la persecución protestante. Siéntete orgulloso de eso. Con mucha humildad, darnos cuenta del ejemplo que ellos fueron y del testimonio que nos dieron de amor a Jesucristo durante 2000 años, y que gracias a ese testimonio de mis ancestros yo tengo fe hoy. Y ahora te toca a ti transmitir esa fe a tu hijo, en medio de las persecuciones modernas también. Quizás no tan violentas como las que vivieron tus antepasados, pero no por eso van a ser más suaves, porque igual una como la otra son crueles en contra de nuestra fe. No seas tú el que rompa esta belleza de la transmisión valiente de la fe. Únete, sé parte de los valientes de Jesucristo. Que nunca nadie diga que fuiste tú el que rompió la tradición de tu familia, porque te ganaron las corrientes de la incredulidad, la pereza. Tú no rompas la cadena. Sé héroe valiente como tus antepasados. Y por último, queridos amigos, nos presenta el Catecismo el número 1344, que dice así: de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que venga, el pueblo de Dios, peregrinante, camina por la senda estrecha de la cruz hacia el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán en la mesa del reino. ¡Qué cosa tan hermosa! Celebración en celebración, misa por misa,
que tenemos que estar continuamente alimentándonos de la Eucaristía, porque la vida es un desgaste diario muy grande. Y por eso la Iglesia nos presenta la Eucaristía con más frecuencia y nos invita ya incluso a comulgar con más frecuencia. En la antigüedad, en los tiempos de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, muchos de ellos solamente podían comulgar una vez al año. Nosotros podemos hacerlo todos los días, alimentándonos para no desgastarnos. En estos tiempos de materialismo tan violento, de tanta sequedad del espíritu, es importante saber que ahí está la Eucaristía para saciar nuestra sequedad. Y nosotros necesitamos vivir de esa Eucaristía, de celebración en celebración, hasta que Jesús venga, hasta que Él sea todo en todos. Y esto lo vamos a ir haciendo mientras caminamos por la senda estrecha de la cruz. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie le dijo a los héroes de tu familia que iba a ser fácil y ellos lo hicieron. Nadie nos ha dicho hoy a nosotros que esto iba a ser el monte Tabor, donde íbamos a decir, qué bien estoy aquí. No, al contrario, qué difícil es ser cristiano católico hoy día, pero la recompensa es grande. Celebremos la Eucaristía, queridos amigos, así, con nuestras distracciones, con nuestras debilidades, con nuestras luchas personales de fe, pero celebrémosla porque precisamente la necesitamos, porque no necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. No necesitan de esperanza los que han llegado al cielo, sino los que estamos en camino.